Bienvenidos a nuestro sexto episodio de Tarde con Casi. Hoy nos acompaña el doctor Carlos Naranjo. Bienvenido, Carlos. Preséntate, ¿quién eres tú? ¿Cuál es tu trayectoria? Muchas gracias, Andrea. Mi nombre es Carlos Naranjo Flores. Soy abogado de la Universidad de Medellín, con una maestría en ciencia política y una maestría en derecho público, y dedicado ya al derecho público como abogado litigante y profesor universitario en el área de derecho público en general. Entonces, pues, en genérico, mi currículum, digamos, académico y profesional. ¿Cómo Y empezaste? tengo además, pues, una oficina de abogados que viene desde mi padre por herencia, Ok. una oficina de abogados que se llama Naranjo Abogados, donde tenemos distintas áreas del derecho, la más fuerte indudablemente el derecho público a mi cabeza, y tenemos sede entonces en Medellín y Bogotá en relación con el ejercicio profesional. Ok, Carlos. ¿Y cómo empezaste en este ámbito jurídico? A ver, inicialmente mi aspiración era hacer política, Ok. y entonces cuando yo me especialicé en la Universidad de París I, Sorbona, y cuando regresé del país, que iba a empezar a hacer política, me tocó la época, estábamos en la época plena crisis del narcotráfico con Pablo Escobar y los carteles, y en ese momento se me nombra incluso secretario de una campaña política de Héctor Abad Gómez, que estaba iniciando la campaña o estaba en plena campaña para la alcaldía de Medellín, y lo asesinan y nos amenazan a todos. Eso determina entonces indudablemente un punto de reflexión y de flexión en cuanto a Voy la a partir. decisión, exactamente, y tomar una decisión de dejar lo que tiene que ver con la política. En ese momento era muy complicado, y con las amenazas recibidas, y ahí es cuando decido, ya con perspectiva, de venirme para Bogotá y dedicarme al ejercicio de la profesión. Era un punto de inflexión realmente en relación con mi vida, entre la decisión de haber estudiado en parte de ciencia política y decir, no, me voy a dedicar es al derecho y a mejorar los aspectos que tienen que ver con la oficina y dedicarme al tema académico. Claro, todo lo que involucra el desarrollo personal de ti y cómo involucra en tu vida diaria. ¿Cómo consideras que el desarrollo personal se involucra en el ámbito jurídico? Bueno, siempre amé el derecho. Yo casi que se puede decir de que como mi papá era abogado, pues constantemente lo acompañaba a las diligencias. Desde pequeño conviví con él, digamos, desde el bachillerato, y incluso en la universidad él me acomodó de tal manera que lo acompañara en la oficina, en los escritorios, para que yo estudiara incluso y escuchara las distintas conversaciones. Ya estaba permeado por el derecho y empecé a amar el derecho. Y también pues tomé la decisión de enfocarme ya al tema pues profesional propiamente dicho. Entonces hay que amar la profesión. Quise la profesión para efectos ya de ejercerla debidamente como litigante, abogado litigante, pues en este caso. En tu caso no fue una obligación, fue algo que decidiste por pasión. Sí, por pasión, una pasión que venía pues indudablemente, que se puede decir que trasladada genéticamente, por lo que Genéticamente, estaba hablando. 3 generaciones. Es correcto. Ok, me interesa mucho porque muchas personas escogen estudiar derecho más que todo por el ámbito económico y no por el ámbito de pasión. Sí, eso, creo que eso es un gran error. Es decir, cualquier persona, cualquier ejercicio profesional que desea realizar en la vida tiene que pensar de que lo hace feliz, que es parte de su empoderamiento y de su crecimiento personal, y sentirse de que lo está haciendo bien, y por lo tanto eso es fundamental en la vida. Pero para tener éxito, en relación a un éxito que puede ser ambiguo el término como tal, ¿qué significa ser exitoso? Para mí realmente no es el ser efectivamente se persigue un aspecto de satisfacer las necesidades y lograr un lucro y lograr una satisfacción económica, pero el éxito más que todo está fundamentado indudablemente en la satisfacción personal de hacer algo bien, y por lo tanto llegar al punto de hacerlo dignamente, digno en el cuanto a la superación cada vez más de lo que se hace. Más que Esa todo es el la idea. éxito, la gente lo ve como económico, pero en realidad el éxito es más, algo más allá, es como una superación personal. Exactamente, es una superación personal en relación con lo que se hace y un sentido de vida. Hace poco leí un libro del Premio Nobel de Literatura de Kazuo Ishiguro, un libro que se llama Los restos del día, que simplemente nos da un mensaje interesante en relación con es sobre la base de la vida de un mayordomo de una casa
de estas aristocráticas inglesas, se desarrollan los periodos de entreguerras y la Segunda Guerra Mundial, y básicamente el mensaje más profundo del libro está sobre la base del ejercicio de la profesión basado en este mayordomo, es cuándo se puede considerar que el trabajo es digno y se ve confrontado el pensamiento de lo que es el trabajo digno en cuanto a la superación del mismo para hacerlo dignamente. Se ve confrontado a que si tiene ese trabajo, si se puede considerar el concepto de dignidad y el concepto de virtud y dignidad en relación con lo que se hace para hacerlo feliz y hacerlo feliz, simplemente el hecho de la superación per se del oficio, haciéndolo lo mejor posible. Casi que a la conceptualización del shintoísmo japonés en la estructura de valores, donde se considera que hacerlo perfecto es la consumación del ser también en relación con lo mejor, pero hacerlo lo que se está haciendo. Y que la dignidad implica esa conceptualización. Entonces se ve confrontado en esa conversación en el libro, menciona que eso no es suficiente, que la dignidad tiene que tener algún sentido. Es decir, por qué venimos y por qué se está ejerciendo y para quién se está ejerciendo la actividad. Y entonces se llega a una conceptualización más profunda del concepto de virtud-dignidad, para decir de que siempre que hacemos algo y que queremos superarnos en la medida que vamos haciéndolo, en satisfacción personal de hacerlo cada vez mejor, porque implica un esfuerzo, y un esfuerzo que implica educarse, implica capacitarse, ser disciplinado, porque nada se obtiene, no solamente por las propias capacidades, sino sin disciplina y trabajo. Y en esa medida, si ese concepto implicaba un sentido de vida, y la finalización del libro es ver la confrontación de ese mayordomo que estuvo trabajando con alguien, un aristócrata que terminó apoyando a los nazis. Entonces, el sentido, y que si no tenía que haberse cuestionado mientras se hacía el ejercicio de mayordomo, y siempre nos tenemos que cuestionarnos que si servimos a alguien, estemos bajo la estructura de valores y de ética. Y si nosotros hacemos algo en relación con nuestros oficios, y el oficio, pero en este caso de abogado, tiene algún sentido realmente de perdurar bajo la conceptualización más humanista, más ética, esa es esa filosofía. Yo creo que todo trabajo como tal de satisfacción tiene que también buscar otros propósitos profundos como el que Claro, usted menciona. algo más allá de lo que en serio significa el oficio. Correcto. Para ti la ética, que es en el ámbito de desarrollo personal, relacionándola mucho con el ámbito jurídico. Sí, correcto. Entonces, atando lo que estaba mencionando, siempre hay que buscar un concepto de, indudablemente, que lo que se hace, y en el caso del derecho es fundamental, que lo que se hace tiene que estar unido a un principio de valores y un concepto ético. Y ese concepto ético y ese concepto de valores debe de ser la guía que rige la profesión. Máxime que es una profesión que tiene mucha incidencia en el contexto social en general. Y esa ética y esos valores, por lo tanto, implican una conceptualización que tiene que venir atada al ejercicio de la profesión. Claro. Eso nos lo tiene que indicar el sistema educativo, el sistema obviamente tanto educativo de casa como educativo propiamente de educación formal, que tiene que proveer todos estos elementos y esa es la gran crisis que vivimos, es la falta de insistencia y de refuerzo de estos conceptos, tanto de valores como de ética. Para mí es fundamental, entonces es esencial que cualquier ejercicio profesional, en el caso del derecho mucho más, se tenga claro el criterio de valores y de ética, un tema de solidaridad, el tema del respeto del ser humano, el tema de los derechos fundamentales, el derechos colectivos. En la medida que se ejerce la profesión, siempre de trasfondo está de que no vaya a afectar y el sentido de afectación posible sea en la medida que hay valores superiores que se están defendiendo en las causas. En esa medida, el ejercicio también de la profesión tiene otro sentido y una connotación diferente. ¿Has tenido algún reto personal que te haya intentado infringir esos valores y esa ética? Indudablemente uno está confrontado constantemente en algunos momentos y por eso tiene que tener una estructura uno muy fuerte para no sucumbir y sobre todo en relación con el tema de aspiraciones también económicas. Claro que se da. En algunos casos ha habido situaciones en las cuales o hay ofrecimientos o hay momentos en que le toca tomar una decisión a uno que afecta y uno tiene que tener claro ese panorama y ese criterio para tomar una decisión Claro. donde tiene que estar por encima de cualquier cosa el criterio ético y el criterio de valores. Claro, es muy importante. Y yo siento que no solamente en el ámbito jurídico, sino los seres humanos culturalmente, todos crecemos con una ética y unos valores que se implantan desde el hogar. Correcto. Y depende mucho del hogar en el que crezcas, es que esa ética y moral van a fingir y a darse a la luz en tu adultez.
así es tal cual. Y para eso, indudablemente, el sistema educativo es fundamental y que el sujeto al sentirse confrontado sepa valorar y tomar una decisión acertada frente a lo que estamos hablando. Por eso es muy importante, siempre para cualquier profesional, pero mucho más para lo que es el derecho, Claro. tener unas muy buenas estructuras del tema de lo que estamos hablando en el tema filosófico. Por eso, cuando se estudia en el derecho, lo que es introducción al derecho y filosofía del derecho, que son dos cátedras obligatorias, muchas veces los estudiantes las relegan a un plano como de paso. Cuando, si se diera una buena educación en estos aspectos, está allí la esencia. Los clásicos de Platón, Aristóteles, que son básicamente los pilares fundamentales de todo lo que estamos hablando, bajo libros específicos que hablan de estos de manera ya y que trascienden a toda la filosofía. O en uno en Aristóteles, Ética Nicomaco, que es el clásico, y la política. Y en Platón, en la obra platónica también en el banquete o las obras los presocráticos, los textos presocráticos, socráticos, perdón, eh, establece toda la estructura de lo que estamos hablando. Y de allí que sea tan importante que se dé una lectura adecuada de todos estos textos en el momento adecuado, que es cuando se está estudiando la carrera. Y por lo menos si no se leen los textos originales, sí por lo menos haya una buena clase y una buena representación a nivel académico de todos estos criterios filosóficos. Después viene toda la filosofía posterior de reconstrucción de la ética, los valores, pasando pues por los clásicos que... es decir, lo que quiero mencionar para no extenderme en cosas muy técnicas de esta naturaleza es que la estructura humanista eh, que necesita un abogado es fundamental. El tecnicismo por el tecnicismo en el cual usted ha convertido muchas veces nuestra profesión no es dan los suficientes elementos, considero yo, frente al tema de valor que estamos tratando. Total. Es indudable que se necesita más allá. Ir al concepto humanista es tratar de ir a la literatura, tratar de estudiar estos clásicos y ir a la literatura que nos da libros de muchos autores en los cuales enseñan este tipo de cosas y confrontan al Te ser, confrontan a ti mismo. confrontan a ti mismo y a través de textos Total. valiosos y por lo tanto en la medida en que se tengan enseñanzas de esa naturaleza, eh, pues da estructura, mayor estructura en estos temas. Eso es muy cierto. Pero yo digo que también en este ámbito de lo jurídico y del desarrollo personal incluyen muchas cosas como los hábitos o lo que tú haces para que cada día se vaya evolucionando mucho más el ser humano. Sí, indudablemente. ¿Tú qué hábitos Volviendo, estás involucrado? volviendo al tema de, ya que mencioné pues un clásico que pues es uno de los que fundamentales en mi formación, que es Aristóteles. Aristóteles les habla de un término que se llama la temperancia y que el ser humano siempre tiene que vivir buscando un equilibrio para satisfacerse y lograr la felicidad, incluyendo y la virtud. Y en la búsqueda de ese concepto que él denomina temperancia, es que hay que buscar el equilibrio personal. Y sin los excesos desmedidos de lo que implica, obviamente, un desfogue de las pasiones humanas, incluyendo las animales, y el otro extremo de llevar al fanatismo, incluyendo los fanatismos religiosos. Entonces, buscar el medio también en relación con el ejercicio, en relación con las actividades de ejercicio que terminan una mente sana frente a un cuerpo sano. Toda esa conceptualización implica que uno trate de buscar el equilibrio. Yo creo que es fundamental para cualquier ejercicio de la profesión y maxi para este, si se quiere, o igualmente para esta, pero para cualquier profesión. Y en el caso personal, es que hay que buscar esos equilibrios. Ahora bien, no significa que para poder tener éxito profesional y para compasión, haya que tener un esfuerzo desmedido y una disciplina desmedida en relación con lo que estamos hablando, incluyendo trasnochos, poder rendir y lograr llegar a tiempo en relación con los La trabajos. educación Pues continua. implica hacer esos esfuerzos que indudablemente son necesarios. Es decir, nada es fortuito y nada se obtiene por el azar. Y lograr, obviamente, tener éxito en la profesión y tener éxito en sus casos, en este caso, pues en esta situación en la cual yo vengo ejerciendo mi profesión, implica esfuerzo. Implica Voy a aprender todo muchas el tiempo. veces, entonces, de lo que me preguntas, Andrea,
uno tiene que tratar de lograr puntos de equilibrio. La parte emocional es muy importante lograr el equilibrio. Mirar cómo se maneja el estrés. Indudablemente implica reflexionar de cómo manejar el estrés que implica el ejercicio de la profesión en algunos momentos. El tema del ejercicio a nivel físico. Todo esto para lograr equilibrios implica tener disciplina, pero sopesando obviamente estos equilibrios. Yo creo que es una de las partes pues, que personalmente sí tengo muy y valoro bastante lograr esto, que incluye obviamente el tema familiar. Muchas veces uno por el ejercicio profesional descuida de la parte familiar. Y se me he confrontado también a estos aspectos constantemente que generan muchas veces conflictos al interior de una relación o una relación de pareja o una relación familiar. Cuando te desvedes, te dedicas a una actividad con tal pasión que olvidas todo lo demás. Ahora bien, tú tienes que también elegir y muchas veces a nivel profesional frente a estos aspectos, pues toca elegir muchas veces qué prefieres. Si te hace más feliz una cosa que otra, tendrías que escoger también en relación con lo que estamos hablando. para no hacerle daño a los otros, ¿Perdón? Sí, para no hacerle daño a los otros. indudablemente, Y, también. pero en este ámbito, cuando tú estás en crecimiento, logrando objetivos, logrando éxito, también es importante como la vida personal, a lo que te refieres tú, a los hijos, a la familia, a una familia, a tu Sí, hay familia, a que tus darle espacio, papás. sí, hay que darle espacio. ¿Cómo haces para darle espacio a las personas importantes en tu vida, a pesar de que tus objetivos y tu éxito y tu carrera te ocupan tanto tiempo? Yo pienso que afortunadamente, porque eso en cierta medida es afortunado frente a la vida, es encontrar personas que comprendan y que sopesen y que apoyen y que este es un apoyo, que no sean un obstáculo, porque cuando la persona es un obstáculo frente a estos objetivos, si tú quieres tener un éxito a nivel profesional y Que quieres, retroceden. indudablemente puede ser un obstáculo, tiene que uno tener claridad de lo que desea y mirar que la persona sí logre apoyarte. Si no hay un apoyo, sí hay un problema, indudablemente. Yo he tenido la fortuna que tanto en a nivel familiar, a nivel de familia ya y a nivel de familia en relación con mi pareja y mis hijos he tenido apoyo. Los he descuidado en el transcurso del tiempo de mi carrera, que ya pues va para más de 30 años, más de 35 años. Indudablemente he tenido periodos en los cuales he tenido que dedicarme a la profesión de tal manera que he descuidado en algunas Tu etapas vida la vida personal. personal y la vida familiar. Afortunadamente no ha tenido consecuencias en relación con una ruptura o etcétera, porque han sabido comprender o he podido recuperar de pronto los tiempos, entre comillas, de recuperar los tiempos en la dedicación ya por espacios de tiempo, ya siendo consciente de lo que ha pasado. Entonces, Muy importante. sí hay riesgos y hay que tener la visión y la inteligencia emocional, la inteligencia para efectos de determinar de cómo se maneja esto y tener la capacidad de racionar, digámoslo, que es difícil muchas veces en el tema de sentimental, de ver cuando una persona puede ser un obstáculo y en un apoyo en relación con los objetivos. Y en esa medida hay que decidir. Muchas veces hay que sacrificar cosas y decidir. Y sí, las relaciones interpersonales son complicadas. Cualquier No, relación pienso que una de las interpersonal es complicada. autoponderándome, pienso que ha sido una de las grandes habilidades y además para el éxito. El tema del manejo de la inteligencia personal y el manejo de, de las relaciones La es inteligencia parte, emocional. yo creo que es una parte indudablemente del éxito profesional. Es decir, en esto y el ejercicio de la profesión del abogado es fundamental el manejo de las relaciones y el manejo del contacto de la relación, del contacto de la relación, y el manejo de la relación social Sí. y el manejo de las relaciones, Lo que tú mencionabas, la inteligencia emocional contigo, pero también con tus personas. sí, con los demás. Y eso también implica la responsabilidad afectiva y todo lo que conlleva que tus acciones no afecten ni al otro ni a ti mismo. Sí, correcto. Pero eso sí es fundamental tener el apoyo de... Yo he Sí, tenido una relación de pareja muy estable en cuanto que mi pareja también es abogada. Ahora se dedicó a la literatura. Ha decidido dejarla a un lado, si bien pues maneja cositas de derecho, asuntos de derecho, ha dejado sus asuntos de ejercicio profesional propiamente dicho, porque pues, se especializó en derecho comercial para dedicarse al tema de la literatura. Pero he tenido la gran suerte y una gran pareja de un apoyo absoluto de ella en el ejercicio de la profesión.
y es importante. Y eso es Es fundamental. fundamental porque tu pareja como tú dices, debe ser una persona que te impulsa, no que te retroceda. Correcto. Es fundamental. Y más cuando yo digo que, bueno, sirve mucho que sea de una profesión, pero también que sea una persona que entienda tu ocupación, porque también viven diferentes tipos de ocupaciones Sí, correcto. y que también esté como en tu mismo nivel de vida, que te entienda. Sí, eso es fundamental, André, Sí. indudablemente. Pero en el ámbito de la educación continua, tú mencionabas libros y cursos y todo eso. ¿Es fundamental también para el éxito? Indudablemente. Es decir, cualquier profesión, y máxime en esta que está en continuo movimiento en relación con el cambio legislativo, posiciones jurisprudenciales en relación con la interpretación de las leyes o de las normas, o en la interpretación del caso, que una de las cosas, de los aspectos que más impacta al abogado en sus casos es de que cuando está defendiendo un caso con una tesis determinada en el tiempo, se la cambien acá en el caso que uno tiene y le afecte a uno su clienta. Eso es para uno es de entre comillas, el momento depresivo, cuando uno se ve confrontado que le están aplicando una tesis de manera retroactiva en el tiempo, digamos, un caso nuevo frente a un caso que venía del pasado con una tesis y aquí se le Y aplican todo artículo, toda ley y todo, entonces, toda inclusión. se necesita indudablemente estar actualizándose, Exactamente. necesita estar estudiando. Por eso yo siempre he tratado de mantener una vinculación siempre con alguna universidad en los temas que me interesan, sobre todo el tema de derecho público y de contratación pública, que es el más fuerte en el campo de derecho público, en el ejercicio profesional y en el tema del litigio en tribunales de arbitramiento o casos en el Consejo de Estado y tribunales administrativos. Entonces, en ese tema he tratado siempre de mantener un contacto con alguna universidad dictando que sea un curso en posgrado de las áreas, de estas áreas, en derecho administrativo, lo que acabo de comentar, para efectos de mantenerse, obligarlo a uno a mantenerse también Actualizar. proactivo, Y la plasticidad del cerebro. indudablemente, mantenerse actualizado. Y incluso que esa disciplina también, el profesional que no está vinculado a una universidad o independientemente que esté en el tema académico, tiene que tener una disciplina obligatoria, estar vinculado a un portal que lo actualice, leer la jurisprudencia que tiene que ver con su sector y su área, criticarla y hacer autocrítica de la jurisprudencia bajo su propio análisis, hacer un ejercicio mental, hacer lo mínimo una vez a la semana, pero eso es lo poco. A uno le toca estar leyendo. La gran ventaja hoy en día es que con los portales de información jurídica, pues vienen los resúmenes jurisprudenciales. Si ya uno tiene mucho interés, pues uno hace el clic y abre la jurisprudencia, por ejemplo. Pero mínimamente uno está leyendo y en el caso pues mío me toca estar leyendo los resúmenes en los informativos en general y mínimo 2 o 3 jurisprudencias, diría que semanales, de lo que está saliendo en el área de lo que le está interesando, para mantenerse actualizado. Eh, es- y además la lectura de las áreas que corresponden a lo que, porque es imposible abarcar las áreas, obviamente. Como toda profesión toca las especialidades, su especialidad. Hay que especializarse hoy en día. Para todas las áreas es igual, en el caso del derecho es igual. Y por lo tanto, en el área que corresponde, por lo menos los manuales que están saliendo, mirar, leer y estar actualizado. Eso es esencial, si no, en pocos años está uno por fuera del mercado. Es verdad. Está por fuera del mercado en el tema del conocimiento, con el gran riesgo, como me ocurrió hace poco en relación con una consultoría que hice, en relación, por ejemplo, para citar un ejemplo, en relación con una arquitecta que contraté para una consultoría en algún caso, que estaba citando las normas del pasado en relación con el tema. Inmediatamente queda por fuera. Me tocó prescindir de la arquitecta en el informe técnico que estaba trabajando. Es decir, no es posible. Si no está actualizándose, el abogado va a caer en desgracia, Total. va a perder el caso y se arriesga un proceso disciplinario por el perder un caso en ese sentido. Entonces, Pues es muy peligroso. Hay que hacer una disciplina, hay que tener disciplina de esfuerzo de actualización. Y implica el esfuerzo debido frente al tema, el esfuerzo y es como lo básico para uno seguir creciendo. indudablemente. Y bueno, y para finalizar, ¿tú qué consejo le darías a los abogados jóvenes que están iniciando su profesión? A ver, es difícil aconsejar, pero sí con la experiencia uno que tiene en el ejercicio de la profesión, uno podría dar unos mensajes claros
a las nuevas generaciones de abogados en el sentido, primero, tener claridad de que sí se ama la profesión. Y eso es fácil determinarlo en relación con cuando se lee algo, en relación con un artículo de derecho, de doctrina o de jurisprudencia, y en el área que supuestamente le guste, sentir placer con su lectura. Y un placer crítico. Hay que mirar con base en si está bien formado el abogado, mientras más haya estudiado su carrera y más formación tenga, puede ser autocrítico en relación con las lecturas que tiene. Tener ese gozo, que no sea obligado, eso se siente. Entonces, primer consejo es ese, hay que tener gozo y placer con el tema para poder ejercer dignamente, como me dije al principio, la profesión. Lo segundo es que indudablemente tiene que especializarse y subespecializarse en un área específico, porque si no, no va a poder competir. Hoy en día, con la gran competencia, con el gran problema que tenemos, que además los abogados que estamos litigando, de mantenernos actualizados, pero además que tenemos que competir con los que han sido jueces o magistrados que vienen al litigio también, y hay que competir con ellos inclusive, y en genérico con la cantidad de abogados, además con la gran crítica que se hace al sistema de que se ha permitido el funcionamiento de una cantidad de universidades de garaje, facultades de derecho también, que ha faltado excelencia en las acreditaciones y exigencias en las acreditaciones para que funcionen como facultades de derecho. Y esa gran competencia que hay pues a nivel del ejercicio profesional, hay que especializarse. Tercer aspecto, hay que escribir, hay que hacerse ver escribiendo, y sobre todo escribiendo haciendo crítica, porque es fundamental. Es decir, hay que hacerse ver, hay que hacerse notar. Y la única manera de notar es, hoy en día eso obviamente es a través de los videos y está haciendo y todo, pero importante escribir, y escribir mostrando que se tiene capacidad de ser crítico. Cuarto, que hay que hacer un esfuerzo de disciplina, indudable, Importante. importante. Y quinto, tiene que haber un esfuerzo también de mirar cómo se ejercen las relaciones sociales. Un abogado sin relaciones sociales aislado, Gracias. hay que saber, hay varios tipos, obviamente, como toda profesión, hay que saber también en qué se esfuerza. Y diría de pronto que el que acabo de mencionar, como quinto, sexto, de pronto podría ser también estar como de primero o segundo. Uno tiene que saber en qué uno tiene que conócete a ti mismo en tu profesión. Uno tiene que darse cuenta en qué es fuerte. Hay abogados que tienen gran capacidad de discurso y de dialéctica, gran capacidad de análisis y de astucia en relación con los casos y el manejo de las pruebas. Hay abogados que no la tienen, que son más concentrados en la investigación. Uno tiene que saber que son más introspectivos, más, digamos, introvertidos. No tienen la capacidad de fluidez en las relaciones personales. Ese abogado que puede ser un gran investigador, puede ser un gran académico, puede ser un gran investigador, puede ser un abogado de escritorio. Entonces uno tiene que saber en qué es fuerte. Si uno tiene la capacidad de tener muy buena capacidad de dicción, de dialéctica, astucia, entonces sabe que puede llegar a ser buen abogado litigante. Entonces, conócete a ti mismo, tu profesión, para saber a qué campo específico vas a ejercer la profesión mejor y más dignamente también en relación con lo que estamos hablando. ¿Qué te gusta en qué eres buena? ¿Perdón? ¿Qué te gusta y en qué eres buena? Yo soy bueno para a ver, yo indudablemente después de tanta experiencia, ya con los años uno va adquiriendo una experiencia de campo. Entonces uno ya ve no solamente los árboles, sino ve gran parte del bosque. Y por lo tanto, con esa gran experiencia, empezando con los orígenes pues de trabajo, como lo dije, desde la oficina de mi padre y todo, yo creo que lo que más me satisface es ser abogado estratégico. Porque, y por lo tanto, hacer los análisis de los casos. Los casos siempre tienen distintas aristas, la arista del derecho sustancial con distintos campos del derecho, el tema procesal y cuáles son las acciones y cómo se va a trabajar el tema de la acción, y ya el manejo de la prueba. Entonces, a mí lo que me gusta actualmente, indudablemente, es ser abogado estratégico y mirar la estrategia de un caso, determinar las líneas para que los especialistas trabajen en los campos y hagamos trabajo dialéctico en la realidad con otro abogado, que es otro tema también importante en relación con el consejo. Cuando tú me presentaste de los consejos también, que es otro consejo: nunca trabajes solo. Es también mortal trabajar solo, sino tratar de ser dialéctica siempre con alguien es muy importante para la superación muchas veces de tesis, etc. Entonces, en ese momento, en esa línea, ser abogado estratégico
Me encanta el derecho público y me encantan las causas, buscar causas donde la justicia esté muy cada uno, yo digo, mientras más difícil el caso, más me gusta. Es decir, Total. mientras más complejo el caso, más Y me más gusta. aprendes. Porque es como un reto, ¿no? Los casos fáciles, ya uno sabe, este caso es fácil, ningún caso es fácil en realidad, siempre hay complicaciones, pero cuando hay un caso que realmente es complejo en relación con lo que se presenta, más me gusta. Entonces, porque me gustan los casos que implican un reto. Entonces me gusta el litigio bajo esa lógica. Cuando el caso tiene un manejo de tema de pericial y de pruebas con testigos, Ok. confrontación de testigos, me gusta, eso me satisface también. Entonces, digamos que ese sería como el resumen. Ser abogado estratégico y buscar casos complejos en donde pueda hacer el debate, lograr la justicia, lograr la causa y lograr satisfacer la causa. Y los aplausos que busca el abogado es cuando gana el caso. Pues en el caso pues, mío que me he dedicado pues al derecho litigioso profesional. Entonces el aplauso está cuando la gran satisfacción es cuando uno logra ganar una causa. Y hay causas que me satisfacen mucho más cuando está involucrado en las acciones públicas, que son las acciones constitucionales que son las que tienen que ver con derechos colectivos o con acciones de grupo, de perjuicios de grupo, en esas causas que tienen un trasunto social y un trasunto de protección del patrimonio público, o un trasunto que tiene que ver con los derechos colectivos del medio ambiente, me encanta, me fascinan porque uno ve que trasciende mucho más lo que uno está haciendo. Y no, En eso me produce mucha mayor satisfacción, qué importante es que a uno le guste lo que hace, ¿no? indudablemente. Eso es la esencia de todo. Muchas gracias, Carlos. Bueno, muchas gracias por la invitación, Andrea, y Adriana también por esta invitación. Y muchas gracias a todos los que nos escuchan a estas breves reflexiones, sucintas reflexiones sobre el ejercicio del derecho en relación con mi experiencia como profesional del derecho. Muchas gracias. Esperen nuestro próximo episodio.